Todos los que son libres van a ponerse de pie hoy y vamos a alabar al Señor con todo nuestro ser. Vamos con nuestras palmas y vamos a dar un grito de júbilo al Rey. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, vamos a correr, iglesia. Libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, vamos a dar una vueltita. Libre para vivir en ti, libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Vamos con las palmas. Y todos vamos a cantar juntos. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, yo libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre soy. Amén. Hoy Dios nos da su libertad, nos da su sanidad. Levanta tus manos ahí, iglesia, y vamos a adorar a nuestro Salvador, porque Él está en medio de nosotros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí,
te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Maestro de milagros, lleno de amor, tú estás aquí, hoy te puedo sentir. Mientras la guitarra ministra en presencia de Dios, tú vas a levantar tus manos y adorarle. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
sentir en medio de nosotros. Sentimos tu presencia sanándonos, tocándonos. Tu obra sobre nosotros hoy. Canta sobre mí, oh Jesús. Ven y entrónate, glorifícate. Este es tu lugar, paséate en medio de tu iglesia. Nos disponemos para ti, papá. Tú estás aquí, tú estás aquí. Y hoy yo te puedo sentir. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, se lo vas a decir tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú estás sobrando en mí hoy, Señor. Y tú estás sobrando en medio de nosotros. Solo tú. Gracias a ti. Gracias, Señor. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acasides y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Casillas. Fraternos y cálidos saludos y abrazos desde la distancia para ustedes, amados pastores, para su familia preciosa, para todos sus colaboradores, los diferentes ministerios, y para cada uno de ustedes, los demás miembros de la iglesia, que tal vez hasta hoy permanecen en la pasividad, pero que anhelan también ser instrumentos útiles en las manos de Dios, con tantas cosas que hay que hacer. Reciban un abrazo muy grande, los bendigo en esta hora, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Hoy estudiaremos sobre la doctrina de los últimos tiempos que estuve compartiendo la vez anterior, pero esta ocasión de una manera específica. Si mi Señor así lo permite, estamos orando que el Espíritu Santo sea glorificando a Jesucristo. Y ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo era el encargado de revelarnos las cosas que habrían de venir. Así que dependemos de Él. Espíritu Santo, en este momento
nos encomendamos en tus manos y te pedimos humildemente que nos hables, que nos enseñes. Ese es tu plan y es tu propósito. Amén. Vamos entonces a estar tratando de explicar, porque como dije la semana anterior, como dije en otra ocasión, yo no lo sé todo y nadie realmente tiene la última palabra sobre estos temas. Son temas complejos, pero son temas que están en la palabra de Dios. Y el hecho de que haya tanta expresión bíblica, tantos textos bíblicos, perdone la palabra, que haya tanta palabra sobre estos temas, indica el interés de Dios porque su pueblo, su iglesia, no anden a tientas, no anden de aquí para allá, deambulando, sino que tengamos claridad y sepamos dónde estamos parados. Entonces, hoy vamos a estar mirando algo sobre las 3 preguntas que los discípulos le hicieran al Señor Jesucristo allí en Mateo 24, que también está en Marcos y también está en Lucas. Pero específicamente vamos a estar hablando de Mateo 24 y de Lucas el capítulo 21. De pronto mencionamos algo en Marcos y otros textos como es normal. Pero vamos a leer allí en Mateo el capítulo 24. Voy a estar leyendo esta vez de la Reina Valera 1960. Mateo 24, el capítulo 1. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por hablarnos, por enseñarnos. Y gracias, Señor Jesucristo, por tu interés en que tu iglesia no ande en la oscuridad, sino que la iglesia, tus discípulos, podamos conocer algo de estos misterios que están allí en tu palabra, lo que nos corresponde a nosotros y lo que le corresponde a otros pueblos. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron aparte sus discípulos, preguntándole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, generalmente cuando una persona lee estos versículos, los ve como una sola pregunta. Pero cuando entramos en detalle en el texto, vamos a ver que realmente hay 3 preguntas. Seguramente ustedes ya han escuchado sobre esto y conocen tal vez más que yo sobre este tema, pero tal vez algunos no conozcan mucho y vamos a tratar de explicar algo. Como dije, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, no pretendo ser un docto en estos temas. Sin embargo, es importante también, como lo hemos mencionado, que sepamos algo al respecto. Dije que este es el texto básico, Mateo 24, 1 al 4, pero más adelante vamos a estar mirando otras escrituras. Ustedes saben que yo no predico, yo no soy conferencista, enseño la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo, en su amor, en su misericordia y en su soberanía le place enseñarme
y permitirme compartir con la iglesia. Entonces, vamos a estar mirando a manera de introducción sobre este tema varios aspectos. Primero, la inquietud permanente acerca del futuro en todos los hombres, en todas las épocas. Siempre el hombre ha estado inquieto por saber qué va a pasar mañana, qué nos espera el día de mañana. Entonces, quiero ir mencionando varias cosas. Estoy todavía en la introducción, ¿no es cierto? La historia del hombre inicia con un hombre, Adán, y cuando leemos la palabra de Dios, Lucas, en la genealogía que nos presenta de el Señor Jesucristo, nos lleva hasta Adán. Y al finalizar esa genealogía, dice Adán, hijo de Dios. Esto entonces nos está diciendo algo, y es que el primer hombre es hijo de Dios. Luego, con la entrada del pecado, la raza humana se divide en dos grupos. Entonces, así encontramos en Génesis a partir del capítulo 4 que la raza humana se divide en la descendencia de Caín, y luego encontramos al finalizar el capítulo 4 que Adán y Eva tuvieron otro hijo a quien le llamaron Set, y dice específicamente que a partir de él y de su descendencia los hombres comenzaron a buscar a Dios. Y se traza entonces en el capítulo 5 de Génesis, discúlpenme, la genealogía de los hombres longevos, así es conocida, y termina esa genealogía con Noé. Luego viene el diluvio, y entonces después del diluvio, de la descendencia de Noé, de uno de sus hijos, de Sem, el mayor, viene la descendencia de Abraham, y allí se va trazando una línea genealógica de donde nacería el pueblo de Israel y de donde nacería el Señor Jesucristo. Pero encontramos en Génesis el capítulo 4 otra descendencia, y es la descendencia de Caín. Cuando Adán pecó, recuerdan ustedes que la maldición cayó sobre la tierra. Pero cuando Caín pecó, desobedeció descarada, abiertamente, pasó por encima de la autoridad de Dios, la maldición cayó sobre Caín. Y entonces vemos que allí nace una descendencia. Él traza una descendencia, una genealogía de pecado, de hombres bajo maldición. Recuerdan ustedes a uno de los hijos de Caín que está preocupado por eso. Si Caín fue maldito tantas veces, ¿cuántas veces voy a ser maldito yo? Dice este hombre de la genealogía de Caín. Entonces no voy a entrar, no es el propósito entrar aquí, solamente para mencionar que con la entrada del pecado la raza humana se dividió en dos grupos. Aquellos que buscan a Dios, aquellos que tienen temor de Dios, y aquellos que sencillamente desafían a Dios y pasan por encima de la autoridad y del gobierno de Dios. Como acabo de mencionar, luego encontramos ya en Génesis una raza humana en una depravación impresionante, y pareciera que allí hubiera solamente una sola raza, un solo grupo de seres humanos, todos en pecado. Sin embargo, hay alguien que viene de una genealogía
de bendición de aquellos que están buscando a Dios. ¿Recuerdan ustedes que cuando el padre de Noé engendró a su hijo, dio una profecía sobre él y dijo: este nos librará de la maldición que hay sobre la tierra desde los días de Adán? Entonces, él está trazando una nueva línea genealógica de hombres de bendición. Y por eso Noé, entre toda esta cantidad de gente, él es apartado por la gracia de Dios para trazar una nueva línea genealógica. Como dije, que luego después de Sem viene Eber, que entiendo que es el que da origen al nombre de los hebreos, y luego viene Abraham, y luego viene pues toda la línea de Isaac, Jacob, y ya se traza la línea genealógica del Señor Jesucristo. Entonces, hasta la venida del Señor Jesucristo hay dos grupos conocidos como los judíos y los gentiles, los paganos y los temerosos de Dios, los impíos y los que buscan a Dios. Han sido apartados por Dios. Y aunque el pueblo de Israel no fue perfecto, falló de una manera descarada también, sin embargo, hay una bendición, hay una promesa y hay un propósito de parte de Dios allí. Muy bien. Entonces, con el nacimiento de la iglesia, después de mi Señor Jesucristo subir al cielo, entonces viene el Espíritu Santo y nace un nuevo grupo. Y por eso tenemos en la Biblia, en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 32, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces aquí encontramos la raza humana distribuida, repartida en tres grandes grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque esto nos va a mirar que cuando Dios habla, Él habla en particular a uno de estos grupos. Y es nuestra responsabilidad conocer y discernir a qué grupo se refieren sus mensajes. Son mandamientos, son promesas, son juicios. Pero hay palabras que son específicamente para el pueblo judío. Hay palabras que son específicamente para los gentiles. Y hay palabras que son específicamente para la iglesia. Es nuestra responsabilidad, cuando leemos su palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre a qué grupo pertenece a esa palabra. Si es para los judíos, para los gentiles o para nosotros como iglesia, especialmente pues en el Nuevo Testamento. Pero no solamente mirar a qué grupo, sino también es importante aprender a conocer y a discernir los tiempos. ¿A qué periodo de tiempo se refiere esa palabra o esa profecía específicamente que se está dando? Aún mandamientos y promesas que fueron dadas para un tiempo específico, para un pueblo específico, para una época específica. Ahora, estos periodos de tiempo en la Biblia se conocen como dispensaciones. Y es precisamente eso, ¿no es cierto? Periodos de tiempo. Eso significa una dispensación. Entonces, tengamos en mente eso. Ahora, otro punto importante. Generalmente, las profecías tienen, en algunos casos, 3 cumplimientos. La misma profecía.
En otros casos tiene 2 cumplimientos. En otros casos, un solo cumplimiento. Hay que también conocer y hay que también discernir cuando se habla la profecía, si ya se cumplió o se cumplió parcialmente y aún falta algo por cumplirse. Entonces, generalmente las profecías tienen, como dije, 1, 2 o 3 cumplimientos, uno inmediato o muy cercano y otro más lejano y otro final. Pero muchas profecías tienen un solo cumplimiento, otras tienen 2 únicos cumplimientos, pero hay otras, como vamos a ver, que tienen hasta 3 cumplimientos. No sé si haya algunas, no puedo decir si hay algunas que tienen más de 3 cumplimientos, que lo vamos a ir explicando. Entonces, las inquietantes preguntas de los discípulos del Señor hacen eco en toda la tierra desde que fueron dichas por el Señor Jesucristo y cuestionadas por los discípulos. El Señor Jesús respondió las 3 preguntas sin hacer una mayor diferencia entre dónde termina una y dónde comienza la siguiente respuesta. Solamente lo encontramos así de plano, o por lo menos los escritores no le dan como un punto específico para ver dónde termina la respuesta a la primera pregunta, la respuesta a la segunda pregunta y la respuesta a la tercera pregunta. Y esto indudablemente ha creado pues malas interpretaciones y ha creado confusión. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios, para que Él nos ayude, para que Él nos enseñe y para que, como dije hace 8 días, no andemos asustados, para que, como hemos hablado y ustedes han escuchado, y lo hablaremos si en otra ocasión es posible, para que nosotros estemos tranquilos, su iglesia esté tranquila. Muy bien. Entonces, estas preguntas que hicieron los discípulos del Señor Jesucristo recibieron respuesta del Señor Jesucristo, pero Él no trazó una línea o un punto de decir, ok, esta es la primera, ahora respondo la segunda y ahora respondo la tercera. Pero sí vamos a ver aquí esa diferencia. Ahora, como en todas sus enseñanzas, y en especial lo que relatan los evangelios sinópticos, dependiendo también aquí de a quién escribió cada uno y con qué énfasis escribió cada uno de los evangelios, podemos comprender las respuestas. Recuerdan entonces que Mateo escribió ¿para quién? Para el pueblo judío. Y les presenta a Jesucristo como su rey, el rey de los judíos. Pero recuerden que Marcos escribe para los romanos y presenta a Jesucristo como el siervo perfecto. Y recuerden que Lucas escribe para los griegos y presenta a Jesucristo como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre. Pero Juan escribe para todos, es el Evangelio universal. También tengo una serie de estudios que estoy compartiendo sobre el Evangelio de Juan. Pero eso es otro tema. Pero estoy mencionando eso. El Evangelio de Juan es el Evangelio universal y está para todos. Por eso la gran diferencia en los 3 evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Como dije, dependiendo también de a quién escribió cada uno, el énfasis que le está dando cada uno. No hay contradicción en la palabra de Dios, no hay contradicción en los evangelios. ¿Sí? Como cuando hay un accidente
y vienen las autoridades, la SEGIN, la DIJÍN, la policía y todos ellos, y ellos necesitan entonces investigar qué sucedió, y entonces tienen que preguntarle a diferentes personas. Entonces el que estaba en el norte vio desde su punto de vista el accidente, pero el que estaba en el sur vio el otro punto de vista, el que estaba en el oriente vio otro punto de vista y el que estaba en el sur vio otro punto de vista, y cada uno dice lo que vio desde su punto de vista donde él estaba en el momento que llegó, pero no hay contradicción entre ellos, solamente que cada uno está mencionando su punto de vista. ¿De acuerdo? Y recordemos que aquí es el Espíritu Santo quien está enseñando la palabra de Dios, y tiene un propósito. Hay cosas que no le interesa a los judíos conocer. Hay cosas que no le interesa a los romanos conocer. Hay cosas que no le interesa a los griegos conocer. Pero hay cosas que sí es específico para cada uno de ellos, y ellos lo van a poder entender de una manera más clara, más concisa. El tiempo está avanzando y yo no estoy avanzando mucho con el tema. Vamos a tener que repartirlo en unos 2 domingos para que no se nos haga demasiado pesado esto. Muy bien. Entonces, las respuestas de nuestro Señor Jesucristo deben ser bien comprendidas para no ser engañados. Necesitamos comprender el principio de pactos y el principio dispensacional para poder comprender las profecías. No solamente las profecías, toda la Escritura. Ahora, tal vez para algunos de ustedes es extraño escuchar estas palabras, pero así es. En la Biblia están los pactos y están las dispensaciones. Por eso nos preocupa cuando a veces los pastores le están diciendo a las personas: vengan, estudian, hagan su seminario bíblico, venga que estamos dando cursos, venga que estamos enseñando la palabra, y la gente no le interesa, no le para bola, realmente no le ve ningún interés. Pero luego vienen y leen la Biblia, leen la palabra de Dios y la interpretan a su manera, porque no hay ninguna luz, no hay ninguna orientación. Y recuerden ustedes lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios 4, que Jesucristo constituyó los diferentes ministerios a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, va recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Muy bien. Entonces, necesitamos entender el principio de pactos y el principio dispensacional. Ahora, no puedo entrar aquí a explicar ahora los pactos y las dispensaciones, pero sí les voy a mencionar las dispensaciones. Voy a, por lo menos, a mencionárselas y a darles los textos bíblicos. Por favor, tomen nota de los textos bíblicos. Como dije hace 8 días, o como digo siempre que enseño, yo no puedo explicar todos los textos y no puedo ponerme a leer los textos con ustedes, porque eso nos lleva mucho más tiempo. Pero ustedes son gente de la Biblia, son gente que tiene la palabra de Dios ahí en sus casas, entonces sencillamente tomen nota de los textos y léanlos. Muy bien, entonces vamos a mirar algo sobre el principio de dispensacional. Muy bien. Ahora,
Las dispensaciones son 7. Si hay más, pues por lo menos los teólogos, los que más han estudiado al respecto, nos dicen que son estas 7 como las más o las principales, ¿no es cierto? La dispensación de inocencia. Primero, la dispensación de inocencia. Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30. Y Génesis, el capítulo 2, los versículos 15 al 17. Luego, segundo, la dispensación de conciencia. Génesis capítulo 3, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 22. Tercero, la dispensación del gobierno humano. Génesis capítulo 8, hasta el capítulo 11 y el versículo 9. Cuarto, la dispensación de la promesa. Perdón, sí. A ver, lo repito porque me perdí aquí. Primero, la dispensación de inocencia, ¿no? Génesis 1:28 hasta el capítulo 2, versículo 15, versículo 17, perdón. Muy bien. Segundo, la dispensación de conciencia. Génesis 3:8 a 8:22. Tercero, la dispensación del gobierno humano. Génesis 8 a 11:9. Cuarto, la dispensación de la promesa. Génesis 12, versículo 1, hasta Éxodo, el capítulo 19, versículo 25. Quinto, la dispensación de la ley. Éxodo, capítulos 19 al 23. Ahora, esta tiene una característica y es que va desde Éxodo y hasta después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero será reanudada esta dispensación en el tiempo del milenio, en la dispensación del reino milenial. Quinto, la dispensación de la ley. Sexto, la dispensación de la gracia, desde la muerte de Cristo y hasta el rapto de la iglesia. Lucas capítulo 22, versículo 20, la institución de la Cena del Señor y el nuevo pacto. Y séptimo, la dispensación del reino milenial de el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulos 20, 21 y 22. Muy bien, entonces son las 7 dispensaciones, no se les olvide. Vamos entonces a ir entrando allí. El mensaje del capítulo 24 de Mateo realmente inicia en el capítulo 23. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a mirar capítulos y versículos, pero recordemos que la Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos, sino de corrido, y fueron los hombres quienes más adelante, que para facilitar la lectura, la repartieron en capítulos y en versículos. Pero aunque esto es una ventaja para nosotros, también en algunos aspectos es una desventaja porque nos saca del contexto en el que se encuentra un texto. Generalmente usted lee el capítulo 24 y no tiene en cuenta lo que hay antes ni hay después. Entonces realmente este texto comienza en el capítulo 23, versículo 37 y va hasta el capítulo 25. Todo esto es lo que conocemos como el Sermón del Monte de los Olivos. ¿El sermón de qué? Del Monte de los Olivos. Miremos entonces, allí en el capítulo 23 de Mateo, ¿recuerdan ustedes qué es lo que el Señor Jesucristo viene hablando, viene enseñando, ¿no es cierto? Es allí donde el Señor Jesucristo tiene una
disertación bastante fuerte contra los líderes religiosos de la época. Los líderes religiosos, fariseos, saduceos, los sacerdotes, los escribas, los levitas, todo el orden religioso de esa época se habían convertido en líderes religiosos del pueblo, pero no eran pastores realmente del pueblo. Yo no sé si ustedes notan que, por ejemplo, cuando inicio al presentar esta enseñanza y cada que tengo la oportunidad de enseñar, ustedes notan que aunque ustedes los pastores siempre usan la expresión mis líderes, o ustedes los otros dicen yo soy líder, yo personalmente uso la palabra colaboradores. No se molesten, por favor. La palabra líder no tiene nada de malo. La palabra líder no tiene ningún aspecto diabólico. Nada de eso. La palabra líder es una muy buena palabra, pero la palabra líder coloca a la persona por encima de los demás. Mientras que la palabra colaborador o siervo lo coloca a usted al mismo nivel de los demás y en algunos casos por debajo a los demás. Porque este es el principio bíblico que encuentro. Por eso cuando inicié esta charla con ustedes, saludé a los pastores, a sus familias y a sus colaboradores, a los obreros dentro de la iglesia. Pero no hay problema, ustedes sigan llamándose líderes o lo que sea, pero mantengan el verdadero sentido de lo que es un siervo de Dios. No piensen en que por ser líderes están por encima de los demás. No, todo lo contrario. Jesucristo dijo, el que de ustedes quiera ser grande, hágase el más pequeño entre los demás. Yo ni siquiera me atrevo a presentarme como pastor no, yo sencillamente soy Flaviano y sencillamente soy un siervo de mi Señor y siervo de los siervos de mi Señor. Eso me hace sentir feliz y me hace sentir muy tranquilo. No soy mejor que nadie, no sé más que nadie, solamente soy un siervo del Señor Jesucristo y siervo de los pastores, los siervos de mi Señor Jesucristo. Y estoy para eso, para compartir con ustedes, para servirles. Muy bien, entonces, tiempo se nos ha ido apenas en la introducción. Pero permítame compartir por lo menos unos poquitos minuticos aquí. Entonces les decía que el Señor Jesucristo viene hablando en el capítulo 23 sobre los líderes religiosos y lo duro que le da Jesús a estos líderes religiosos. Pero en el versículo 37 comienza realmente la profecía. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahora entendemos las preguntas de los discípulos, ¿cierto? Entonces, ahora cuando salió del templo, porque ¿dónde estaba Jesús? En el templo. Y estando en el templo es que le está dando duro a estos líderes religiosos. ¿A estos qué? Líderes religiosos. Cuidado, no se convierta usted en un líder religioso. Pídale al Señor que le muestre si hay algo de eso allí en su corazón y apártese de ello de una vez. Amén. Entonces, comienza el Señor Jesucristo allí en el versículo 37
esta profecía. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora, ¿desde cuándo? Desde ese momento, no me veréis. ¿Hasta cuándo? Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que reconozcan ese momento. Entonces vendrán estas situaciones difíciles. Muy bien. Entonces dice allí, versículo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando, salieron de allí, ¿se acuerda? Salieron, dice, cuando salió del templo y se iba. ¿A dónde se fueron? Al monte de los olivos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le pidieron enseñanza, explicación. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Ahora, si usted sigue leyendo Mateo 24 y comienza a interpretar pensando que a partir del versículo 5, porque el versículo 4 Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Y usted sigue leyendo y usted piensa que Jesús está dando respuesta a la primera pregunta. No, Señor. Aquí, a partir del versículo 5, Jesús está respondiendo la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta está más adelante. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Pero, entonces, la primera pregunta se quedó sin responder. No. Recuerden lo que les enseñé hace un momento, y es que cada evangelista le da un énfasis particular. Y a los judíos realmente esta parte aquí no les interesaba, aunque debería de interesarles. Y ellos realmente la escucharon, porque Jesús le está enseñando esto a sus discípulos, ¿sí? Pero la respuesta está en Lucas, en el capítulo 21. Ahora, si entramos a mirar la misma profecía, el mismo tema, ahora encontramos que Lucas le da una introducción un poco diferente. Dice en el capítulo 20, dice versículo 45, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, de los líderes religiosos, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán ¿qué? Mayor condenación. Estos líderes religiosos recibirán ¿qué? Mayor condenación. Por eso, amados, pilas con esto. No aspire a ser un líder religioso. Busque a tener un corazón como el del Señor Jesucristo. Ahora, luego dice, recuerdan que estas palabras de los versículos 45 al 47 ya estaban en Mateo 24. Cuando usted lea Mateo 24, va a encontrar estas mismas palabras, solo que mucho más extensas, mucho más ampliadas, mucho más complementadas. Pero en el versículo 21 dice, y levantando Jesús los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre
que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, o sea, votos que la gente hacía, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron: Señor o Maestro, ¿cuándo sucederá esto? Primera pregunta. ¿Qué señal y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Esta es la primera pregunta. Él entonces les dijo: mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y miren ahora sí el versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan las cosas que están escritas. Hasta allí, entonces, viene el Señor Jesucristo respondiendo la primera pregunta. Voy a dejar hasta allí por hoy, porque los videos no podemos hacerlos demasiado extensos, pero espero que esta charla les haya ayudado a comprender un poco más estos principios de la palabra de Dios, estos principios proféticos, y que el Espíritu Santo nos prepare para que luego podamos continuar hablando de este tema. Como dije al comienzo, estos son temas complejos, y no podemos tocarlos ahí a la ligera y soltar versículos así como así, porque sí. Los bendigo. Muchas gracias por estar pendientes, por estar atentos, y muchas gracias por la disposición de su corazón. Los bendigo en esta hora y deseo que el Espíritu Santo abra su mente, abra su corazón, y puedan estar preparados para lo que el Señor tiene para nosotros, para ustedes.
Un abrazo y muchas bendiciones. En el nombre de mi Señor Jesucristo.